Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Soy la profesora María Vergara y hoy estaremos trabajando con simplificación de expresiones algebraicas racionales con monomios y polinomios. Una expresión algebraica racional es una fracción en la que el numerador y el denominador o uno de ellos es una expresión algebraica. Esta puede ser un monomio o bien un polinomio. Estos son algunos ejemplos de expresiones algebraicas racionales, en donde, por ejemplo, tanto en el primero, en el segundo, tanto numerador como denominador son expresiones algebraicas. Pero en este tercer ejemplo, el numerador es una expresión algebraica, pero el denominador no lo es. Por eso decíamos que una expresión algebraica racional es una fracción donde al menos uno de ellos, sea el numerador o el denominador, sea una expresión algebraica. ¿Pero en qué consiste simplificar una expresión algebraica? Para simplificar una expresión algebraica, lo que debemos hacer es dividir el numerador y el denominador de la misma entre un polinomio distinto del polinomio cero. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo, 12a b cuadrado dividido entre 12a b cuarta. Lo que vamos a hacer para simplificar esta expresión algebraica racional donde el numerador y denominador son monomios es primeramente fijarnos si tenemos cantidades iguales. En este caso en el numerador tengo un 12 y en el denominador también tengo un 12, que lo podemos simplificar de forma directa. Pues al hacer la división entre 12 y 12 esto nos daría 1. Tenemos entonces de esta forma. Luego, para poder simplificar la parte literal, debemos recordar un concepto que lo teníamos en la división de expresiones algebraicas. Cuando dividimos expresiones algebraicas de la misma base, lo que hacemos es restar sus exponentes. En este caso, con respecto a la base A, tengo a la quinta y aquí tengo el cuadrado. Distingo esa expresión de menor grado, en este caso sería A cuadrado. Esto lo voy a simplificar de forma completa. Y en la de mayor grado voy a tachar el exponente y voy a hacer la diferencia de sus exponentes. En este caso simplificamos completamente a cuadrado y aquí simplificamos el 5 del exponente y hacemos la diferencia. 5 menos 2 nos daría 3. Quiere decir que esta a ahora quedó con exponente 3, que sería entonces a cubo. Con relación a b cuadrado y b cuarta vamos a simplificar completamente b cuadrado. Tachamos el exponente 4 y averiguamos la diferencia entre sus exponentes. En este caso, 4 menos 2 son 2, quiere decir que esto quedó b al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta de esta primera simplificación nos quedaría de esta forma. Vamos a multiplicar 1 por a cubo, que es lo que quedó en el numerador, y esto nos daría a cubo. Ahora bien, en el denominador nos quedó 1 por b al cuadrado y 1 por b cuadrado, esto nos dio b cuadrado. De esta forma tenemos la respuesta para nuestro primer ejemplo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos aquí también expresiones algebraicas tanto en el numerador como en el denominador y en ambos estas son monomios. Entonces podemos hacer la simplificación de forma directa. Para poder simplificar 24 y 8, vamos a ver qué número le divide exactamente a 24 y a 8 al mismo tiempo. Como verán, en la tabla del 8 encontramos 24. 8 por 3 son 24. Quiere decir que tanto 24 como 8 podemos simplificar entre 8. Cuando hacemos 24 dividido entre 8, esto nos daría 3, y 8 dividido entre 8, esto nos da 1. Ahora bien, con relación a la parte literal, vamos a simplificar aquella letra o expresión algebraica de menor grado, en este caso x cuadrado, y tachamos el exponente de aquel con mayor grado. En este caso tachamos el 3 y averiguamos la diferencia. 3 menos 2, que sería 1. Nos quedaría x con exponente 1. Con relación a la letra y que tenemos ahí tanto en el numerador como en el denominador, podemos simplificarlo también y vamos a hacer la diferencia de sus exponentes y nos da 1 menos 1, que es 0. Se cumple también que cuando tenemos mismas expresiones en la parte literal, tanto en el numerador como en el denominador, al dividirlo esto nos da 1. Y 1 multiplicado por 3 nos da 3. De esta forma tenemos el resultado para el numerador. Ahora bien, en el denominador teníamos aquí 1
por x con exponente 1, que sería 1 por x, x. De esta forma tenemos la respuesta para nuestro siguiente ejemplo. Pasemos ahora al ejemplo número 3. Tenemos aquí nuestras expresiones algebraicas del numerador y del denominador. En este caso, contamos los términos que hay en el numerador. Tenemos 1, 2, es un polinomio de 2 términos. Y en el denominador tenemos 1, 2, 3 términos, un polinomio de 3 términos. Para poder simplificar estas expresiones algebraicas que son polinómicas, ya no lo puedo hacer de forma directa. Debo hacer un cálculo auxiliar. Para ello vamos a utilizar los casos de factorización que hemos aprendido. Veamos ahora los cálculos auxiliares de nuestro numerador. En nuestro numerador teníamos 2a² menos 8b². Es una expresión de 2 términos. Lo primero que debemos observar si podemos efectuar es resolver el caso de factor común. En este caso tiene un factor común entre sus términos, que en este caso es el 2. Vamos a extraer el factor común, hacemos las divisiones y nos quedaría a² menos 4b². Nos fijamos en nuestro paréntesis y en este caso estos son 2 términos con un signo menos que los separa, o sea, es una diferencia de 2 términos del cual vamos a extraer raíz cuadrada exacta. El caso que corresponde a esas características se llamaba diferencia de cuadrados perfectos. Entonces tenemos de esta forma. Vamos a tener que ubicar el 2 que teníamos aquí del factor común monomio primeramente, habilitar nuestros 2 paréntesis, extraer las raíces cuadradas de estos términos y lo ubicamos en ambos paréntesis con signos diferentes. En este caso tenemos nuestras raíces que son a y 2b para cada paréntesis. En el primer paréntesis vamos a usar el signo más y en el otro el signo menos. De esta forma ya tengo lo que voy a escribir aquí en el numerador, que sería la respuesta de este ejercicio. Ahora veamos el cálculo auxiliar del denominador. Para resolver esto vamos a escribirlo aquí. Vamos a contar que son 1, 2, 3 términos. No hay factores comunes entre todos sus términos, entonces debo calcular un caso con 3 términos. El caso con 3 términos que hemos estudiado primeramente es el trinomio cuadrado perfecto, en donde debíamos extraer raíces cuadradas exactas del primer y tercer término, y para comprobar teníamos que averiguar el segundo término, que era multiplicar 2 por nuestras raíces, entonces 2 por a por 2b. Esto nos da 4ab. Como esto verifica el segundo término, yo puedo escribir la respuesta a este caso, que sería las raíces en un paréntesis separada por el signo del segundo término, y esto lo elevaba al cuadrado. De esa forma tengo el cuadrado de a menos 2b. Es eso lo que voy a escribir aquí en el denominador. Nuestro siguiente paso sería verificar si hay algo que se parece para poder simplificar, y aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es importante que lo tengan bien en cuenta, que las expresiones deben ser exactamente iguales, los polinomios deben ser exactamente iguales, repito. En este caso, yo no puedo simplificar a más 2b con a menos 2b. Por más que ambos tengan mismas expresiones algebraicas, a y 2b, los signos son diferentes. En este caso, la expresión polinómica no es exactamente igual. Por ende, yo no puedo hacer la simplificación de este término con este término. Pero ahora bien, aquí tengo una misma expresión, a menos 2b y a menos 2b. Esto tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 2. Quiere decir que voy a simplificar completamente aquel de menor grado, y al de mayor grado solamente voy a restar sus exponentes. En este caso quedaría entonces 2 menos 1 me daría 1. Quiere decir que me quedó una expresión algebraica polinómica con exponente 1. Para la respuesta a este caso voy a escribir lo que me sobró en el numerador, que en este caso sería 2 por a más 2b, y en el denominador sobró a menos 2b. De esta forma tenemos la respuesta para nuestro ejemplo número 3. Vayamos al siguiente ejemplo. En el ejemplo número 4 tenemos aquí en el numerador una expresión polinómica de 3 términos, 1, 2, 3, y en el denominador una expresión polinómica de 2 términos. Vamos a recordar que cuando tenemos expresiones polinómicas en el numerador o en el denominador, en este caso en ambos,
el cálculo auxiliar que debemos hacer es hacer la factorización de esas expresiones para poder simplificar. Entonces veamos ahora el cálculo auxiliar. Tenemos aquí x cuadrado menos 2x más 1, un polinomio de 3 términos, que lo podíamos resolver por el caso del trinomio cuadrado perfecto o bien por el caso del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en donde extraemos la raíz cuadrada de nuestro primer término, que es x cuadrado, su raíz sería x, lo distribuimos para cada paréntesis, el signo que va en el primer paréntesis, el signo del segundo término, en este caso es negativo, y para el siguiente factor hacemos la multiplicación de negativo por positivo, negativo. Pues ende vamos a buscar un número que multiplicado nos dé 1 y como los signos son iguales en estos factores, sumado nos dé 2, en este caso 1 por 1. Eso es lo que vamos a escribir aquí en el numerador. Para el denominador vamos a hacer su cálculo auxiliar. Tenemos aquí x cuadrado menos 1. Pues bien, es un polinomio de 2 términos, es una diferencia. Podemos extraer raíces cuadradas exactas. Quiere decir que corresponde al caso de diferencia de cuadrados perfectos, donde habilitamos dos paréntesis, ubicamos las raíces separadas por signos diferentes. Esas expresiones es lo que voy a colocar ahora en el denominador de esta expresión algebraica racional. Pues bien, ahora me voy a fijar las expresiones algebraicas polinomiales que sean exactamente iguales. En este caso puedo simplificar x menos 1 con x menos 1. Y me quedaría en el numerador x menos 1 y en el denominador x más 1. De esta forma obtengo el resultado de nuestro último ejemplo. Desde ya, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar próximamente.